Hola, hola, querida familia. Espero estén muy bien. El eterno Dios los bendiga y los guarde. Damos gracias al Padre Eterno por tenernos nuevamente con esta instrucción en esta porción número 4 del estudio de las 54 porciones de la Torá. Y en esta oportunidad tenemos la porción Vayera, bien, para darle continuidad de esa manera a este estudio de la vida de nuestro Padre Abraham, este fundamento que representa parte de nuestra fe en el eterno Dios y también para nosotros conocer nuestras raíces y la restauración del pacto que hizo Yeshua con nosotros a través de su sacrificio. Entonces, gracias por estar con nosotros en esta porción. Un abrazo para todos. Nuevamente les saludo y vamos a estar dando inicio a la porción de esta semana. Les comparto acá la pantalla. Bien, vamos a estar en este estudio dando continuidad al libro de Génesis, capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 24. Esta porción, repito, Vayera, que significa y se le apareció, es esta frase clave con la que inicia este capítulo 18. Bien, antes de entrar, rápidamente les comento, recordamos que la porción anterior hablamos de la circuncisión como el eterno Dios, luego de muchos años, habiéndosele aparecido o mostrado a Abraham, él ahora le habla de la circuncisión. Bien, esto porque eh, les comento acerca de esto porque hablábamos la porción anterior, bien de que no fue inmediatamente, no fue algo religioso, no fue algo condicional para poder seguirlo en este punto, sino una vez que se le revela y él, por supuesto, acepta seguir al eterno Dios y en medio de su caminar con él, entonces el eterno le entrega esta señal. Es igual para nosotros hoy día, somos como la generación que estaba en el desierto, que estuvo en el desierto, una vez que entran a la tierra prometida cumpliéndose luego de años, la promesa del Eterno, ellos se circuncidan. Bien, esto para que no vayan a tomar como que es algo obligatorio, que altares de oración les está diciendo que para poder ser creyentes o volverse parte de altares de oración tienen que circuncidarse. No, es la palabra del Eterno Dios, parte de sus promesas y esto se va a revelar a cada uno de nosotros. Bien, no es una imposición nuestra, es un mandato del eterno Dios que Él estableció en su palabra y sigue vigente. Entonces, habiendo mencionado esto, damos inicio a la porción. Nos dice el capítulo 18, y después se le apareció, perdón, después se le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de la tienda en el más intenso calor del día. Y alzando sus ojos, miró, y aquí que he aquí tres varones erguidos frente a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra, es decir, los reconoció o reconoció algo en ellos. Y exclamó, Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Tráigase ya un poco de agua y lava vuestros pies y recostaos bajo el árbol, mientras tomo un trozo de pan para que sustentéis vuestro corazón. Luego seguiréis adelante, pues por eso habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron, haz como has dicho. Es interesante ver que en este punto estos varones, bien que identificamos que son malach, enviados, o dos de ellos, no le recriminan del por qué o no le cuestionan, perdón, del por qué se está postrando ante ellos y exclama, Señor mío, porque entre ellos se menciona que está el Eterno, se le apareció el Eterno, pero todos sabemos, todos hemos leído en la palabra que el Eterno no puede mostrarse literalmente porque si no su gloria nos fulminaría, moriríamos. Es similar a como a Moisés, él lo esconde en una peña y solo ve sus espaldas. Bien, no lo ve de frente, no lo puede contemplar. El Eterno muestra una imagen de sí en un sentido, bien, en visiones a los profetas,
pero nadie lo ha podido ver y vivir físicamente y vivir. Bien, aparentemente hay comentarios, el que más se le ha acercado es Moisés y de hecho en la gloria del Eterno se refleja luego en su rostro. Es el que aparentemente ha estado más cerca. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Es literal el Señor mostrándose allí? Es el ángel del Eterno, ¿bien? Y lo hemos identificado también en varias ocasiones, de hecho en varias porciones lo encontramos, se le aparece a Jacob, se le aparece a Josué, y en ningún momento este tampoco le niega que se postre y lo reconozca como el eterno Dios. Entonces, a diferencia en Apocalipsis 19:10, cuando Juan se postra ante el ángel que le está mostrando, que le está hablando acerca de la visión que está teniendo, y él le dice, no, no, no te postres porque yo soy consiervo tuyo, tú solo adora al Eterno. Entonces, hay una diferencia. Y esto porque este lo identificamos como Yeshua, como eh, el ángel del eterno Dios. Bien, por eso no le dice que no. Luego, cuando vamos a ver ahí, ahorita más adelante conversa, no le prohíbe que lo llame Jehová también o que lo nombre como el eterno Dios. Entonces, en este punto, vemos en los siguientes versículos cómo él trae comida, prepara el animal, la carne, le trae carne y junto con sus alimentos ahí ellos comen. Esto que nos menciona también, que los ángeles pueden tomar forma de hombre, sí, esta es una evidencia, estos mismos o dos de estos se van y hablan con Lot y están allí en la ciudad, entonces sí, pueden tomar forma de hombre, pero en la asignación dada por el eterno Dios no simplemente a voluntad de lo que ellos quieran hacer, sino de acuerdo a lo que el eterno Dios trace dentro de su plan o quiera ayudar o quiera intervenir en nuestro contexto. Bien, estando estos dos junto con este, que a quien se postre y le dice Señor mío, reconocemos que es Yeshua. En Juan 8:56 al 58 dice, Abraham vuestro padre se regocijó de que vería mi día y lo vio y se alegró. Yeshua hablando con los fariseos. Entonces le dijeron los fariseos, aún no tienes 50 años si has visto a Abraham. Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. ¿Cómo así antes de Abraham, si no tenía la edad? Bien, porque no había nacido, no había, perdón, porque estaba como el ángel del Eterno, bien, pero luego había así nacido de carne y sangre a través de Miriam. Entonces él estaba hablando estas palabras a los fariseos diciéndole yo soy. Y también vemos que como Dios, el mismo eterno Dios dijo yo soy el que soy, con esas mismas palabras. Entonces Abraham se apresuró, repito, como les comentaba en la tienda, tomó entonces las 3 medidas de harina, dio todas las órdenes para que se prepararan todas las cosas. En estos versículos o en este capítulo encontramos una posición o interpretación en el judaísmo que se dio que no se debe mezclar carne con queso, porque así lo interpretaron, ¿bien? Y una de esas razones se basa con esta de Abraham, mejor dicho, una de las cosas que se puede refutar es en esta parte con Abraham, que él les trae el animal y les trae también cuajada y leche. Entonces, ¿cómo es posible que no se puede mezclar nada de esto? Si él está llevando esto, bueno, argumentan diciendo de que primero les llevó la leche y la cuajada y el pan y después al rato es que le lleva, bueno, eso es interpretaciones, bien, pero esto es para que todos tengamos en cuenta también de que hay posiciones o hay mandamientos que se han establecido supuestamente en buena interpretación, pero que a la misma vez se han vuelto cargas en unos o en otros. Esto, así como muchos más. Y esta es una de las razones del por qué Yeshua tuvo todos esos enfrentamientos con fariseos y saduceos con respecto a las regulaciones que habían impuesto sobre el pueblo y que les eran imposibles llevar. Bien, eso lo vamos a estar mencionando un poco más en la porción de los
de los evangelios todas las semanas. Todas las semanas, los viernes a las 5:45 de la tarde, así que aprovecho y los invito para que nos acompañen. Bien, continuamos y nos dice, y dijo, volveré a ti sin falta según el tiempo de la vida. Esto es porque le preguntan, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él le dijo, está aquí en la tienda. Entonces él le respondió, volveré a ti sin falta según el tiempo de la vida. Y aquí, tu mujer Sara tendrá un hijo. A ver, ¿esto es nuevo para Abraham? No, ya en la porción anterior lo estudiamos, capítulo 17, le dijo que ella iba a concebir. Entonces, en este punto le está dando algo nuevo, no le está reafirmando lo que va a hacer con él y con Sara. He aquí, tu mujer Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la entrada de la tienda, pues estaba detrás de él. Y se rió Sara en sus adentros, diciendo, después de mi menopausia de tener placer, siendo mi señor anciano. En este punto no es que ahora van a volver a ser jovencitos para dándose placer con la intimidad sexual. Es de tener un hijo, es el regocijo de poder dar a luz de sus entrañas y tener descendencia. Bien, ese es el placer que ella está mencionando. Siendo mi señor anciano, entonces dijo Jehová a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara así, diciendo, es cierto que daré a luz cuando ya soy vieja? Es el Señor que lo está en este punto, como dice en el hebreo, es Jehová a las 4 letras. Él está respondiendo, aunque fuese el ángel del Eterno allí o Yeshua, se identifica en el texto como Jehová, el nombre. Bien, entonces él está reafirmando esas palabras y el Padre no puede mentir. Entonces, él está siendo verídico con esta afirmación. Es que Sara se ha reído. Es cierto que daría a luz un hijo, ella argumentando de esta manera. Bien, y en este punto quiero leerles en 1 Pedro 3:6, porque Sara dice, siendo mi señor, anciano, es decir, el respeto que le está dirigiendo Sara, incluso en sus adentros, nos dice aquí el contexto, hacia Abraham. Y 1 Pedro 6 nos dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotras fuisteis hechas hijas, haciendo el bien sin temer a ninguna amenaza. De igual manera, los esposos conviví con comprensión, mostrando honor a la esposa como vaso más frágil y como coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro dando las recomendaciones para el pueblo, para la quejilá, cómo debían comportarse, y hacia las mujeres decía que deben estar sujetas bien a sus maridos en este contexto. Y en este punto menciona cómo Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor en el respeto, en la honra que tenía hacia su esposo, hacia su esposo. Bien, y a los esposos también le da la recomendación o la dirección. De igual manera, a los esposos convivir con comprensión o sabiamente, dice la otra versión, mostrando honor a la esposa. Entonces es algo recíproco en este punto, tomando como ejemplo a Sara. Y es importante esto, y les voy a estar trayendo varios versículos acerca de los apóstoles escribiendo, teniendo como ejemplo a Abraham. Les voy a estar compartiendo varios versículos. Esto porque ellos nos enseñan de la Torá. Entonces, nosotros hemos tratado, o mejor dicho, en general, el pueblo cristiano en general, por mucho argumento, bien de decir que la Torá ya está abolida o que la ley ya fue abolida, solo toman ejemplos de los apóstoles o de sus palabras, de sus cartas, cuando ellos nos escribieron a todos de la Torá. Entonces es importante ver lo que ellos entendieron también de la Torá, revelado a través del Padre Eterno. Él está diciendo, como tienen el ejemplo de Sara, que llamaba a Abraham mi señor, así también ustedes estén sujetas, de la cual ustedes fueron hechas hijas.
Bien, y ese es el ejemplo. Y los hombres también mostraron honor a la esposa y en esa misma relación recíproca. Por lo tanto, tenemos un ejemplo. Hoy en día queremos como que poner solo en un pedestal a la mujer y que ella haga lo que quiere y que compre lo que quiere y que decida lo que quiera y el hombre, ay, por temas en humor, ay, dejémosla que ella haga lo que sea. Y muchas y muchos argumentos hay. Incluso videos se muestran, ay, ella haciendo lo que quiera. Pero hay otros que sí muestran de manera correcta también esa relación recíproca, el respeto de la mujer sobre el hombre y el hombre con la mujer. Y ni es lo que nosotros tenemos que hacer énfasis y tener cuidado. Y tenemos el ejemplo acá con Abraham y Sara. Bien, seguimos, dice, ¿acaso hay algo? Dice, le dice Jehová a Abraham, ¿acaso hay algo imposible para Jehová? En el momento señalado volveré a ti. Esta palabra en hebreo es Moed. Bien, un tiempo señalado fijo, un festival. Por lo que es posible que él se esté refiriendo a a una convocatoria, sea Pesach, sea Shavuot, sea Sukkot, sea alguna de las festividades. Es probable que se esté refiriendo porque está hablando de la misma palabra Moed. Volveré a ti según el tiempo de la vida y Sara tendrá un hijo. Se lo está diciendo Abraham. En este momento parece que Sara sale, el tema se da a conocer, pero Sara negó diciendo, no me he reído, pues tuvo miedo. Pero él dijo, no, realmente te has reído. Entonces, ¿qué pasa? Ella responde, no, yo no me reí. A ver, el Señor hizo una afirmación de que se había reído y ahora ella dice que no. ¿A quién de los dos le creemos? Y es algo que hemos llegado a hoy día también. ¿Quién tiene la razón? O mejor dicho, ¿a quién le creemos en su palabra? El Señor dijo, no, realmente te has reído. Entonces fue así. ¿Qué pasa hoy? Y esto es lo que le quiero hacer énfasis. Llega un profeta y sale un profeta. Uno dice A y el otro dice B. ¿A quién le creemos? Uno tiene tantos años de porque sí, ministerio, gente, no. El otro de igual manera. Pongámosle que uno más que otro, pero igual, uno dijo A y el otro dijo B. ¿A quién le creemos? Yo sé, el Espíritu del Eterno da testimonio a nuestro espíritu, pero así salen dos y tres más diciendo, no, yo también tengo el Espíritu, yo le creo al A y yo le creo al B. Y de ahí salen muchas cosas. Bien, entonces, eso es lo delicado, pueblo, de decir uno u otro. Lo más probable es que perdón, sea A o sea B. Eso estamos claros. Bien, porque el Eterno no se va a contradecir. A través de uno u otro, el Eterno está hablando, pero uno no está hablando en nombre del Eterno, poniendo el ejemplo. Pero son dos personas, no está el Eterno acá en medio de nosotros, evidente, de forma evidente, para juzgar entre uno u otro y que todos lo podamos aceptar. Bien, nos toca a todos discernir por el Espíritu del Eterno Dios, eso sí es verdad, pero a la misma vez otros argumentan diciendo sí A o B y de ahí se ha generado mucho conflicto. Bien, por eso es importante todos estar siempre alineados, apegados a la palabra y que el eterno Dios confirme quién tenía la razón y de hecho lo muestra en Deuteronomio cuando se aparezca un profeta diciendo vamos y hagamos tal cosa y no se cumple lo que él dijo, entonces el tal es falso. Es una de las señales que el Eterno nos deja, de las pautas que el Eterno nos deja para determinar cuándo es o no realmente un profeta. Bien, es una de las pautas. Y el tiempo lo dirá, ciertamente también. Entonces, mientras tanto, tenemos que dejarnos guiar por lo que el eterno Dios nos establezca, primeramente en su palabra y la confirmación que nos pueda dar. Yo sé que unos siguen al A y el otro siguen al B, y alguno aparentemente no está bien porque el eterno no se contradice. Bien, y eso es lo delicado del asunto y lo pongo acá delante de ustedes porque sucede, lamentablemente, pero allí es donde todos tenemos que tener cuidado y mucho más también el que se pare diciendo ser profeta para decir A o B de su propio corazón. Bien, esto con mucho cuidado también se los comento. Y Abraham y Sara eran ancianos, bien, ya lo vimos acá. Entonces, les quiero comentar acá.
con esta frase, ¿acaso hay algo imposible para el Eterno? Claro que no. Con respecto a si iba a tener un hijo, aún siendo de edad avanzada. Y hoy él también lo puede hacer porque aún no sigue habiendo imposible para el Eterno. Creo que lo dije bien. Espero que lo haya dicho bien. A ver, aún hoy nada imposible para el Eterno. Ok. En Lucas 1:35 al 38, el ángel Gabriel nos da una referencia también con respecto a la capacidad del eterno Dios para hacer concebir sin que exista ningún imposible en este ejemplo de concebir. Y así, para otras cosas también, nada es imposible para el Eterno siempre cuando Él decida cambiar las circunstancias. Bien, respondiendo el ángel le dijo, en Lucas 1:35 al 38, el contexto es el ángel se le aparece a Miriam, ya le había anunciado a su prima Elizabeth a través de su esposo Zacarías que ella iba a concebir, iban a tener un hijo. Y se le aparece a Miriam, la saluda y le dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado Santo Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, que era llamada estéril, porque de parte de Dios ninguna cosa es imposible. Y Miriam le creyó, y aquí le respondió aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, en este punto, por supuesto, ella sale a la casa de su prima Elizabeth a confirmar de que así es. Y al verlo, entonces eso es la señal de la veracidad de la palabra del ángel. Bien. Y también les quiero compartir acá en Romanos 9:6, porque esta es el fundamento de lo que nos dice, parte del fundamento, mejor dicho, de lo que nos habla Pablo en el libro de Romanos con respecto a las dos casas, con respecto a que somos hijos de la promesa y que podemos ser injertados al olivo que es Israel por estas palabras. Bien, por eso les indico que los apóstoles nos escribieron fundamentados en la Torá. Romanos 9:6 nos dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Lo vimos en la porción anterior, capítulo 17. Esto es, no los que son hijos según la carne, los que son hijos de Dios. Perdón, repito, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Este mismo versículo. Pablo está hablando con este fundamento. Entonces, les voy a mencionar ciertas citas bíblicas, los versículos, bien, pero todo esto tenemos que leer todo el contexto completo de lo que no se está hablando. Sin embargo, les traigo acá porque él se está refiriendo a la razón de por qué son los gentiles injertados en el olivo, porque no todos los que descienden de linaje en el sentido de carne, de padre y madre israelitas, son israelitas, dice él, sino los que son hijos de la promesa, los que creen verdaderamente en el eterno Dios, entonces son injertados, como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Avanzamos, los ángeles entonces se van, son enviados a Sodoma, nos va a cambiar ahora el capítulo o el énfasis el episodio, bien, y Abraham va a interceder por Sodoma, porque allá vivía Lot. Entonces, levantándose allí, aquellos varones dirigieron la mirada a Sodoma y Abraham fue con ellos para despedirlos. Y el Eterno se dijo, encubriré a Abraham lo que voy a hacer porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse en el camino de Jehová, practicando justicia y derecho,
para que cumpla Jehová sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él. Todo lo que ha predicho acerca de él. Bien, y en este punto dice el Eterno, ¿encubriré a Abraham lo que voy a hacer? No, sino que sí le voy a dar a conocer porque a través de él serán benditas todas las naciones sobre la tierra y lo ha escogido para que instruya a todos. Entonces, no solamente iba a ser con respecto a su casa, sino como a través de él iba a llegar a todas las naciones, a través de él, de su descendencia, entonces él iba a instruir a todos para que se mantengan en el camino del Eterno practicando justicia y derecho. Y esa es parte de nuestras funciones principales, de nuestro llamado principal como hijos del Eterno Dios, como descendientes de Abraham. Y somos linaje de Abraham, nos dice el apóstol Pablo también. Entonces, mientras el eterno Dios nos revela algo específico que hacer, nos encomienda, como le dijo a Ananías, ve a la calle derecha porque allá se encuentra Pablo que, para que le ores y caigan los... Mientras él, ¿qué hacía? Él estaba cumpliendo sus mandamientos, caminando en sus mandamientos y dando testimonio, llevando la palabra del Eterno. En un momento, en su labor, en su día a día, en su servicio, en obediencia al Eterno, el Padre le muestra, ve, levántate, ve a la calle derecha. Bien, algo específico. Es igual para nosotros. No nos podemos quedar sentados. Yo voy a ir al culto toda la semana, pero hasta que el Señor no me hable, yo no voy a caminar, obedecer o hacer algo, simplemente voy a sentarme a escuchar hasta que me llamen. No, es que en medio de nuestro día a día nosotros tenemos que obedecer sus mandamientos, caminar en su instrucción. Y en algún punto, algo específico, Él nos encomendará hacer según Él designe, así como hace con los ángeles. Bien, algo específico para hacer. Entonces, él, en este punto, claro que Él nos da a conocer las cosas que hace sobre la tierra, sus juicios, lo que determina para su pueblo y en la creación. Él da a conocer según sea necesario, no según lo que yo quiera recibir o lo que yo quiera que se me revele, sino lo que Él considere necesario darnos a conocer, porque nosotros no es que estiramos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro brazo espiritual para sacarle algo a Dios y que, ay, me lo reveló. No, es que nosotros en nuestra obediencia, que tiene que ser nuestro día a día, el eterno Dios nos da a conocer sus misterios o sus juicios o lo que Él determina hacer. Bien, porque así nos los ha prometido a través de nuestro padre Abraham, a unos más, de acuerdo a su función, a otros menos. Eso no nos hace más o menos. Y en simplemente Él determina quién hace qué, punto. Ahí no hay envidia, no hay unos preferidos u otros, no. Ahí juega nuestra obediencia en el eterno Dios. Bien, nuestra dedicación a Él. Entonces, en este punto vemos que él da a conocer. ¿Qué quiere decir? ¿Que esto hace a Abraham profeta? Claro que sí, porque le revela lo que va a hacer. Eso hace él como uno es profeta. Le da a conocer, da a conocer por inspiración, por el Espíritu, por su mismo Espíritu, algo que no es posible que pueda conocer normalmente o de forma natural. Bien, por eso esto, en este caso Abraham, sí, él es profeta o le hace profeta. Y a través de él, sus descendientes también, porque el Eterno promete que no va a encubrir, sino que nos da a conocer. Y donde vemos eso también en Segunda de Crónicas 20:20. Bien, nos dice, el contexto es cómo iban enemigos iban a pelear contra Israel y estaban, ¿cómo decirlo? No tenían con sus propias fuerzas, aparentemente no podían vencer a esos enemigos, bien, pero el eterno Dios interviene para que sea él mismo rescatándolos. Entonces dice, y se levantaron, según de Crónicas 20:20, y se levantaron de madrugada y salieron al desierto de Tecoa.
Y cuando avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: Escuchadme, oh Judá, y vosotros habitantes de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y permaneceréis firmes. Creed a sus profetas y triunfaréis. Yo sé que usted conoce mucho más o ha escuchado mucho más la versión de la Reina Valera que dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. Y de ahí, o de esa frase prosperados, porque se asocia solo con dinero, entonces muchos se han querido lucrar con esa frase: creed a los profetas y seréis prosperados. Traiga, siembre, traiga su dinero, tal, porque así vas a ser prosperado. Pero no es ese el sentido. La palabra allí es tener éxito, llegar a cumplimiento, alcanzar la meta, triunfar, porque su contexto era en la batalla. Bien, creed al Eterno y permaneceréis firmes. La versión Reina Valera dice: estaréis seguros. Claro, pero en medio del contexto es que tenemos que conocer esta frase, esta palabra. Bien, creed a sus profetas y seréis y triunfaréis y tendréis éxito. Prosperar, es decir, alcanzar la meta, alcanzar el propósito, triunfar, vencer. Esa es la figura que nos muestra con nuestro padre Abraham, que él nos da a conocer lo que nos lleva a buen éxito, a triunfar, a vencer, a lograr, a alcanzar la meta o el propósito. Si tú estás hoy y el Señor te muestra de que debes ir a un lugar por esto o aquello, entonces vas a tener buen éxito allí, vas a triunfar, vas a prosperar allí porque vas a alcanzar la meta de lo que te está diciendo. No es que te vas a hacer rico, no es que te vas a multiplicar. Los profetas no es que te hacen rico o te traen dinero, es que te conducen para tener buen éxito, te pueden conducir con lo que el eterno Dios le dio para tener buen éxito o él mismo te pueda dar. Entonces, creo estar siendo claro en este punto, porque no se trata de que vamos a consultar a ver cómo me hago rico, sino que más bien debo inquirir en el Padre, conocer, buscar, permanecer para conocer o para recibir de parte del Eterno lo que me va a llevar a alcanzar buen éxito, al cumplimiento de una asignación. Si eso te trae luego beneficios, bueno, Él lo determina porque en nuestra obediencia Él nos trae esa bendición. Quien es solo de parte del Eterno. No es temas de dinero para lucrarse, sino en este mismo contexto que nos da Abraham, que nos pone el Eterno con Abraham, nos da a conocer su voluntad, pero también nos dice porque nos escogió para instruirlos en justicia y derecho, y es lo que estamos haciendo y nos esforzamos a diario para compartir con ustedes la palabra del eterno Dios y no solamente interpretaciones. Bien, avanzamos. Tendréis buen éxito o triunfaréis. Bien, avanzamos un poco porque les quiero compartir acerca de el contexto que nos muestra o lo que quiero en esta ocasión compartirles de Sodoma y Gomorra. Abraham dijo entonces, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra es grande y se ha agravado en extremo su pecado, descenderé ahora y veré si en todo han obrado según el clamor que llega hasta mí y si no, lo sabré. Es decir, voy a descender para juzgar el clamor, el grito desgarrador que está llegando delante de mí. Bien, es la figura que nos da en el hebreo ese clamor. Es lo mismo cuando los hijos de Israel están en Egipto y claman al Eterno. Es un grito desgarrador delante de él. De la misma manera, sí, él envía para determinar y juzgar. Le está dando a conocer a Abraham lo que va a hacer. Entonces Abraham le dice: destruirás al malvado, destruirás al justo con el malvado, él pensando en Lot. Bien, y de ahí le dice: si hay 50 justos, arrasarás acaso y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén en medio de ella. Lejos de ti el hacer tal cosa que hagas morir al justo con el impío. Que sea el justo, perdón, tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro que sí. Él le dice: no, por amor a esos 50 no los destruiré. Y así dice Abraham, sigue argumentando, intercediendo a favor de Sodoma y Gomorra, pensando en Lot. Esto lo digo yo. Bien, creyendo
de que era justo. De hecho, los apóstoles nos mencionan que Lot era justo. En verdad que soy polvo y ceniza. Ahora que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿la destruirás por 45? No, no la destruiré. Quizás se encuentren allí 40. No, no la destruiré. Y así nos dice hasta 10 y luego se va. Bien, Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. Es decir, no habían 10 justos, porque igual iba a ser destruida. Solo había uno, aparentemente, y este era Lot. Este era Lot. Y cuando el Eterno acabó de hablar con Abraham, se fue y Abraham regresó a su lugar. Entonces, veamos el contexto de Sodoma. Dice que los ángeles llegan o estos varones llegan, está Lot a la puerta de la ciudad, aparentemente tenía también una posición de autoridad, en la puerta se sentaban las autoridades de las ciudades y él los reconoce, insiste, los invita a su casa, la gente se entera y aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, jóvenes y ancianos, toda la población hasta el último. Y gritando a Lot le dijeron, ¿dónde están los varones que han venido a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lot entonces saliendo a ellos a la entrada cerró la puerta tras sí y exclamó, por favor, hermanos míos, no hagáis este mal. A ver, conocerlos, sácalos para que los presentes nos digan sus nombres, quiénes son, conversemos, los conozcamos, sabemos dónde trabajan, dónde vienen, cuál es su vida. Ese es el sentido que está diciendo. ¿Acaso conocer de nombre, familia, trabajo, qué sé yo, era algo malo y por eso Lot está diciendo no hagáis este mal? No, ese no es el sentido. Cuando se refiere a conocerlos, era tener intimidad sexual, porque si era solo para conocerlos por nombre y familia o linaje, no hubiese sido malo, pero la intención era mala, era intención de tener intimidad sexual. De ahí viene la frase de los homosexuales o los que se echan con varones son conocidos como sodomitas. Bien, o también sodomía en relación a este origen que nos muestra de esta actitud de estos hombres. ¿Y dónde confirmamos esto? Génesis 4.1 nos dice, conoció Adán a su mujer Eva y concibió y dio luz a Caín. ¿Qué? ¿Se dijeron el nombre uno al otro y con decirse el nombre quedó embarazada? No, era intimidad sexual. Conoció a Adán a su mujer. Otro ejemplo, en Números 31:18, una vez que son llevadas los madianitas son derrotados por los hijos de Israel, traen el botín y entre eso cautivas. Y entre esas eran jóvenes, bien, pero a todas las niñas jóvenes entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. ¿A qué se refiere esto? A que el que no le hayan dicho el nombre de alguien, entonces ellas no conocen a alguno y esas es que iban a dejar con vida. No, era intimidad sexual. Estos hombres querían hacer esto con los ángeles o con los varones enviados por Dios, tener intimidad sexual con ellos. Bien, eran perversos, eran malvados. Ese es el contexto que nos muestra el Sodoma y Gomorra. Bien, también les comento un poco más. Él les dice, él les dice en los siguientes versículos, no, no hagan este mal. Bien, yo tengo dos hijas que no han conocido varón, yo se las traigo para que ustedes hagan con ellas, pero no toquen a estos hombres. Ellos le dicen, no, apártate, y empiezan a forcejear y como no, los varones lo meten. Bien, esto les dio la evidencia de lo que el Eterno había dicho. Ahora, para ver si había llegado a colmo, habían completado su obra en esta ciudad. Y entonces la destruiré. Ellos son esos representantes del Eterno para decidir lo que se iba a hacer con la ciudad. Al ver esto, ellos deciden destruir la ciudad, le dan a conocer esto a Lot y les dijeron a Lot, ¿quién más tienes aquí? Saca el lugar a tus yernos, a tus hijas, cualquiera que tengas en la ciudad, porque nosotros vamos a destruir este lugar, ya que el clamor subió delante del Eterno, es el que subió es grande y el Eterno nos envió a destruir. Mencionemos dos cosas más. Bien, todos sabemos ya, la mujer sale, él lo saca, los ángeles lo sacan de la ciudad, él les pide dirigirse hacia una ciudad más pequeña porque no iba a llegar supuestamente a tiempo a la montaña. Ellos le dicen, bueno, entonces anda y por eso esa ciudad pequeña se llama Zoar, que significa eso, un lugar pequeño. Bien,
En este punto, la mujer en ese camino se regresa o mira atrás. Bien, y el mirar atrás es con la intención de regresar o buscar lo que se quedó. Entonces, eso o el hecho de la mujer de Lot mirar atrás nos da un ejemplo de no mirar con la intención de volver, no regresar a tu pasada manera de vivir, no volver al vómito en el cual antes nos revolcábamos. Bien, esa es la figura que podemos también conocer, o por lo menos que yo puedo identificar acá con esta mirar, bien, porque en el contexto en el hebreo ese mirar de la mujer o voltearse para mirar era con intención de regresar o con añorar, esperar de lo que había dejado atrás. En cambio, Lot con sus hijas se marcharon tal cual la orden, vete y no mires atrás. Para mí es similar cuando el Eterno le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, es decir, no vuelvas atrás, no hay para volver. De la misma manera, el ángel le estaba sacando a Lot porque no había vuelta atrás. En ese sentido, para la mujer de Lot, aparentemente ella quería ir atrás. Bien, vemos dos versículos para hablar lo que quiero compartirles, pero como él no se decidía, los varones lo agarraron y lo sacaron. Algo sucedió, un portal se abrió donde, pum, se trasladó afuera de la ciudad. Bien, a su mujer y a sus dos hijas, gracias a la misericordia de Jehová hacia él, y lo hicieron estar fuera de la ciudad. Esto gracias a la intercesión de Abraham. El verso 29 lo confirmamos. Así, cuando Elohim destruyó la ciudad de la llanura, Elohim se acordó de Abraham. Por eso sacó a Lot de en medio del derrumbamiento de las ciudades en que Lot se había establecido. Entonces, Lot haya misericordia también por la intercesión de Abraham, y el Eterno extiende su gracia sobre él. Entonces la gracia solo es nueva en el Nuevo Testamento gracias al sacrificio de Yeshua. No, bien lo vemos acá, porque el Eterno ha perdonado a más de uno. Y entre esos estaba Lot, que podía morir ahí en medio de todo ese juicio. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que Lot es sacado y entonces cae el juicio. Bien, y en este punto vamos a compartir, o quiero compartirles nuevamente las palabras de Yeshua, porque Yeshua nos dijo que como en los días de Noé, los días de Sodoma también, así iba a ser con los días del Hijo del Hombre. ¿Y a qué se refiere esto? ¿O por qué les menciono esto? Porque aquí vemos los dos grandes juicios que el Eterno realiza desde el principio, o acá en el principio, bien, en este primer libro. Lo hizo con Noé, trayendo el diluvio, y lo hizo con Lot, dándonos ejemplo con Sodoma y Gomorra. El eterno Dios establece esto, pero eh, realiza 12 secciones con respecto a estos juicios, con Noé y su familia y ahora con Lot y sus hijas. Bien, esto es interesante porque nos muestra de alguna forma un anticipo profético de lo que el Eterno va a hacer con nosotros. Bien, y vamos entonces a ver las palabras de Yeshua. En este punto, o también cuando se habla más específicamente de Noé, solo se lee o se hace más énfasis en Mateo 24 porque él está hablando de las señales antes del fin. Y en este punto se interpreta más como que, así como en los días de Noé, porque Yeshua dice que va a ser como en los días de Noé, que entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Se lo pongo en pequeño porque les voy a leer Lucas, porque Lucas nos habla de estos dos grandes juicios. Bien, y en este punto, repito, la interpretación o su gran mayoría es que la tierra estaba muy mala, es decir, que había mucha maldad, perdón, había mucha maldad, o que todo estaba corrompido. Bien, que todos eran malos, solamente en ese sentido. Entonces, como en los días de Noé, como la tierra estaba llena de gente mala, o de Nefilim, o de todos estos malos, entonces así va a ser en el día del Señor, que la tierra va a estar llena de gente mala. Pero ese no es la figura como tal, o ese no es el sentido
que Yeshua nos está dando en Mateo 24. No es la interpretación correcta. Bien, vemos también en Lucas 17. Y como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. El juicio. Asimismo ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. El juicio. De la misma manera sucederá el día en que el Hijo del Hombre sea manifestado. Bien, no estoy en contra de que la tierra en ese momento estaba llena de gente mala, tanto en los días de Noé como en los de Lot. Pero el Señor lo que quiere decir aquí es que son sacados y entonces el juicio. Eso es lo que nos está refiriendo. No de gente mala, eso va a ser, porque el Señor dijo que dos linajes hay sobre la tierra, el linaje de la mujer, el linaje de la serpiente. Entonces, estos estaban llenos de gente mala en este linaje de la serpiente en los días de Noé, y estos perversos también estaban en Sodoma y Gomorra. Pero el Eterno saca al justo y viene el juicio. Eso es lo que dice Yeshua. Así mismo va a suceder cuando el Hijo del Hombre sea manifestado. Nosotros vamos a ser sacados, lo que nos dice Pablo, transformados, levantados y encontrándonos con él en las nubes, somos sacados y entonces el juicio viene esas copas de la ira. Eso es lo que nos está diciendo Yeshua, no de la gente mala. Eso va a ser, la gente mala va a estar, bien, pero a ellos les va a caer el juicio y es lo que nos enseña el apóstol Pedro, entendiendo el contexto de estas señales o de anticipando estas señales que le dijo Yeshua, les habló Yeshua, nos habló a todos. Bien, y les voy a leer los versículos porque el apóstol Pedro nos menciona acerca de esto en segunda de Pedro 2. Bien, nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. No, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros. Es importante, bien, el énfasis que está entrando el apóstol Pedro acá, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es el juicio. Muchos irán tras la lascivia de ellos por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad, estos engañados. Y por avaricia os explotarán con palabras manipuladas. Bien, pequeño paréntesis, esto es muchos diciéndose profetas, manipulan a la gente, extorsionándoles, sacándoles dinero. Bien, sobre los cuales la sentencia pronunciada desde antiguo no está ociosa y su perdición no dormita. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos, y en juicio también, y condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente, es decir, aquellos que se comportan de la misma manera, van a tener el mismo fin, juicio, fuego y azufre. Pero libró al justo Lot cuando estaba atormentado por la conducta pervertida de los perversos. Entonces, Pedro nos confirma de que estos eran pervertidos, su conducta era perversa, queriendo intimar hombres con hombres, bien, lo que es abominación delante del eterno Dios, el Levítico él nos lo menciona. Bien, continuamos en las palabras del apóstol Pedro, versículo 8, porque este justo que vivía entre ellos día tras día atormentaba su alma por justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. ¿Quién lo mandó a vivir ahí? Sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio, y mayormente a los que van detrás de la carne en concupiscencia y contaminación y desprecian la autoridad, atrevidos, arrogantes, que no tiemblan al hablar mal de las potestades superiores. Estos son impíos, inicuos.
mientras los ángeles, que son mayores en fuerza y poder, no llevan ante el Señor un juicio difamatorio contra ellos, como lo hicieron en Sodoma, ¿bien? Pero estos, como animales irracionales, por naturaleza nacidos para presa y destrucción, blasfemando de lo que ignoran, también serán destruidos con la destrucción de ellos. El mismo juicio les va a caer, ya que ellos, sufriendo el mal como pago de la injusticia. Bien, y aquí vemos nuevamente, o finalizamos con estos versículos, el contexto también de los que nos mencionaba Yeshua. Comían, bebían, se daban en casamiento, estaban en sus cosas. Dice el apóstol Pedro, verso 13, teniendo por placer el libertinaje a pleno día, son inmundicias y manchas que se recrean en sus errores, mientras comen alegremente con vosotros, teniendo los ojos llenos de adulterio e insaciables de pecado, seduciendo a las almas inconstantes, teniendo el corazón habituado a la codicia, hijos de maldición. Y de ahí lo sigue diciendo mucho más, que se extraviaron el camino de Balaam, y en que se fueron por el error, que fueron también por el lucro, y así nos está hablando de cuál es el comportamiento de estos que van a andar de la misma manera. Bien, incluidos esos falsos profetas, como nos menciona al inicio. Eh, hijos de maldición, dice, falsos profetas, hijos de maldición. Así lo expresa, concluyendo o dando continuidad a su relato. En este punto es similar entonces estos juicios, eh, cuando son sacados, tanto Noé del diluvio, el juicio del diluvio, como Lot del de fuego y azufre, así va a suceder cuando se manifieste Yeshua. Sus justos van a ser sacados y entonces va a venir el juicio. Bien, eso es la figura que nos muestra en sus palabras para este contexto. Bien, finaliza este capítulo diciendo cómo las hijas, perdón, de Lot, creyendo de que ya no había más nadie sobre la tierra, se acuestan, lo emborrachan, se acuestan con él y entonces dan a luz a los moabitas y a los amonitas. De Lot descienden estos, por eso el Eterno no les autoriza a destruirlos o acabarlos cuando Israel sale de Egipto y va a la tierra prometida, porque son sus primos, digámoslo así, son parientes. Entonces, estos son hijos del incesto entre las hijas de Lot y su padre, Moab y Amón. Nos da el origen de ese pueblo que lo vamos a estar viendo mucho más adelante y que de hecho tuvo conflictos con Israel a lo largo de la historia. Avanzamos al capítulo 20 y aquí mencionamos cómo Abraham llega en la tierra de los filisteos, por el mismo tema de que es su hermana, Abimelech la toma para su mujer, luego él es, el Eterno le habla para que no cometa un mal, Abimelech le reclama a Abraham por lo que le había hecho y luego le entrega presentes. Bien, en este punto les hago un resumen con respecto a esta porción, ya que él está entrando acá o nos está mencionando con respecto a Abimelech, porque también lo vamos a ver con Isaac. Isaac también viene a morar en este sector o en esta tierra de los filisteos. Bien, rápidamente les comento, desde allí allí Abraham viajó hacia la tierra del Negev, acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Gerar era parte de la jurisdicción de Abimelech y él le mandó decir, es mi hermana, Abimelech la toma por mujer. Pero Elohim vino a Abimelech en sueños y le dijo, aquí eres hombre muerto a causa de la mujer que tomaste. Él se aturba en su corazón por lo que había hecho, supuestamente que es lo que está haciendo mal. No es que él conoce al Eterno, tiene una relación con él, sino que simplemente el Padre le habla y por supuesto queda más turbado al escucharlo. Y él le dice, no me dijo él, ella es mi hermana y también es mi hermano, con integridad y corazón y limpieza de manos he hecho esto. Bien, con respecto a tomar a Sara. Y el Eterno le dijo en sueño, también yo sé que con integridad de tu corazón has hecho esto.
y yo también te retuve de pecar contra mí, por eso no te permití tocarla. Les coloco el versículo para que quede claro en las palabras del Eterno. Yo sé que usted lo puede leer, no le puedo colocar todos los versículos, pero sí en este énfasis dice, no te permití tocarla. Devuelve ahora a la mujer de ese hombre porque es profeta. El Eterno ahora lo confirma, Abraham es profeta. Bien, y él orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Porque estaba tomando la mujer de otro hombre. Esto luego lo conocemos como adulterio. Él está tomando, el Señor nos lo revela, dándonos todas las instrucciones para nosotros como pueblo de que esto es adulterio. Bien, entonces si él la toma por mujer, consumando así su unión en el acto sexual, entonces van a ser muertos. Nos dice Deuteronomio 22, las personas que el hombre y la mujer que sean sorprendidos, entonces ambos morirán irremisiblemente, van a ser apedreados. Nos confirma el Eterno en su Torah. En este punto, porque Él, la esencia, en Él está la Torah, la instrucción, te está diciendo estas palabras. Entonces devuelve a la mujer ese hombre, bien, para que Abimelech se levantó, llama a Abraham, porque me has hecho esto? Sintieron un gran temor, todas estas cosas, porque les había contado, se les había parecido el Eterno, y él le cuenta, bueno, de la misma manera, ciertamente es hija de mi padre, pero no de mi madre, bien, y vino a ser mi mujer, o él la tomó por mujer. Entonces, en este punto, también el episodio similar que vemos en la porción anterior con Faraón en Egipto, eh, a ver, el faraón no tuvo intimidad sexual con Sara, porque de la misma manera el Eterno nos confirma con esto de que él no permitió de que así sucediera, porque entonces Sara tenía que morir. Abraham iba a ser inocente, bien, pero hubiesen muerto todos en la casa si él consumaba también el matrimonio con Sara. No hubiese sido ajeno de que el Eterno, sí, está bien, con Faraón sí puedes tener intimidad sexual, pero con Abimelech no. Claro que no. Bien, esto porque hay muchos comentarios alrededor de que sí tuvieron intimidad sexual o no, pero si hubiese sido así, el Eterno hubiese muerto todos. Hay otros comentarios que también a Faraón les cayeron plagas, de hecho algo nos menciona la Torá, bien, pero otros se extienden más acerca de esto. Ahora, es cierto porque, en el sentido de que puede ser cierto, es porque la está tomando. Bien, hay todo un proceso de que la toma, se comprometen, luego llega el matrimonio, se consuma. Era varios pasos. En esos puntos, entonces el Eterno interviene, tanto allá con Faraón como aquí con Abimelech, para que no tuviesen la consumación, digámoslo de esa manera, cometiendo así adulterio. Entonces, en este punto, él hace lo mismo, pero aquí ya hay evidencias, al final del capítulo vemos evidencia de que algo estaba sucediendo por el compromiso de que la fuese a tomar por mujer. Bien, y también les quiero mencionar acá, él es profeta, él es Naví, es decir, hombre que habla o canta por inspiración, por el eterno Dios. Entonces, el énfasis acá que quiero hacerles no es que, porque él es profeta. Entonces, la mujer si no hubiese sido profeta, si hubiese podido tener a Sara por mujer. No, no el énfasis es el profeta, es la instrucción del Eterno, es su justicia. Pero él, como es profeta, dice acá, él va a orar por ti y vivirás. ¿Y esto qué quiere decir? Este orará por ti es la palabra en hebreo palal, que significa juzgar oficial o mentalmente. Por extensión, interceder, orar. Bien, el que iba a pararse allí o interceder como un juez delante del Eterno por él tomar a Sara por mujer. Entonces, el profeta en este punto y también con la asignación del Eterno funge como un juez una vez enviado por el Padre. Claro que sí, para interceder en un lugar o entre personas o a favor de personas
bien, delante del juez supremo, del eterno Dios. Entonces, el profeta tiene cuando es asignado por el eterno una función de juez, claro que sí. Y esto para que quede claro. Entonces, el énfasis como tal no es el profeta, la persona me refiero, sino la función delante del eterno, como juez y mediador entre las partes. Y eso es lo que todos tenemos que reconocer, porque hoy hemos puesto en pedestales a personas, personas que se equivocan, personas que tienen errores, personas que de pronto, por la acumulación de muchas cosas, empiezan a desviarse o equivocarse en algún punto. Eso lo hemos visto en la historia, ¿bien? Y algunos lo puede testificar tal vez. No todos son perfectos. Claro que es en nuestro deber y es todos nosotros estar día a día, constantes, examinándonos, probándonos delante del Eterno de estar caminando alineado. Y en eso es el día a día y ya lo vamos a ver. Entonces, nosotros perdón, en general el pueblo ha puesto en pedestales a profetas, pero la función, perdón, a personas, perdón, pero la función del profeta es donde tenemos que hacer el énfasis y de tener cuidado también, cada uno como profeta o cada uno como siervo del Eterno, bien, para juzgar correctamente, interceder en sector o personas de acuerdo a la asignación del Eterno. Esto es lo mismo cuando Moisés ora delante del Padre, intercede en esa función para dictar sentencia o no en base al pecado que había cometido el pueblo. Él intercede por ellos. Bien, en este punto él también intercede, es decir, como juez delante de Abimelech. Entonces él dice, va a interceder por ti, orará por ti y vivirás, porque va a soltar esa palabra de juicio o a dar de esa forma el veredicto delante del Eterno. Va a dar ese veredicto. Y este veredicto no viene, y aquí es este otro punto importante, no viene por voluntad de hombre, es decir, porque hoy a alguien se le ocurra hablar a diestra y siniestra su propia voluntad, él está juzgando, él está intercediendo siendo profeta. Bien, en algún punto, tal vez alguno puede haber identificado que muchos han actuado de esa manera por simplemente ocurrencia o voluntad o que cree ser así. Pero este veredicto siempre se dicta alineado a la Torá del eterno Dios, bien, a la voluntad del eterno Dios, porque si no, ¿qué profeta es? Si un profeta habla desalineado de la voluntad del eterno, entonces ese no es profeta. Bien, para que quede claro. Finalizamos con este capítulo en las palabras y le dijo y dijo a Sara, fíjate, doy a tu hermano 1000 piezas de plata. Mira, esto será para ti como un velo para los ojos ante todos los que están contigo. Y así ante todos quedarás vindicada. Esta palabra en hebreo, bien, es la palabra yaká, que significa tener razón, es decir, correcto, discutir, causatio de decidir, justificar o declarar convicto. Entonces, así ante todos quedarás justificada, quedarás restaurada. Bien, también se puede traducir de esta manera. Quedarás restaurada, vindicada, justificada, va a tener razón. Es decir, este es inocente. Y Abraham, Palal, oró al Eterno, intercedió al Eterno, y Elohim sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, las cuales tuvieron hijos. Después pues Jehová había cerrado por completo toda matriz de la casa de Abimelech por el asunto de Sara, mujer de Abraham. Entonces, en este punto, él intercede, juzga de que Sara, todo bien, había quedado justificada, restaurada delante de todos, con este pago también. Es similar, alguno tal vez lo podría asociar con Éxodo, con el libro con Éxodo, cuando un hombre toma a una mujer y le tiene que pagar al padre. Y en Deuteronomio 22,
cuando un hombre quería difamar a una virgen de Israel, se presentaban las pruebas de su evidencia y entonces él tenía que pagar la dote de las vírgenes, pagar monedas de plata. Alguno lo podría asociar, pero es que en este punto Abimelech no tuvo intimidad sexual con Sara porque Sara ya era de otro, era de Abraham, y si hubiese sido así, tenían que morir. Entonces, en este punto no aplica lo de Deuteronomio 22, el pago de las vírgenes. Bien, está claro allí. Avanzamos al siguiente capítulo. Nos dice acerca del nacimiento de Isaac. Visitó el Eterno a Sara como había dicho. Y esta palabra es paja, visitar, supervisar, reunir, causar, cuidar, de extrañar, activar. Entonces, cuando el Eterno visita, que también significa cuidar, bien, viene ahí cercado, él activa su palabra, como había dicho. Visitar también significa activar. Es decir, que el Padre te dio una palabra, pero no se cumplió hoy, no se cumplió mañana, no se cumplió pasado, pero la semana que viene Él visita su palabra, es decir, la activa sobre tu vida. Y eso es lo que está sucediendo con Sara, según había dicho, e hizo con Sara según había hablado, como Él había proclamado, decretado lo que iba a suceder, es decir, que el Eterno cumplió lo que había prometido, le dio vida a la palabra. Lo que sucede con Yeshua, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, lo que sale de la boca del Eterno Dios genera vida, sí. Lo que sale de la boca del Eterno Dios trae activación, sí. A veces no hoy mismo, sino de acuerdo cuando Él lo cumple, en medio de su cuidado, lo visita para activarse. Bien, no por voluntad de nosotros, aunque nuestra obediencia, claro que puede influir porque es nuestro deber caminar en obediencia y que Él en su santa voluntad dentro de los tiempos determine el cumplimiento de aquello. Entonces, estamos claros allí. Dice, y cuando tenía 8 días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac eh, a su hijo Isaac como Elohim le había ordenado, perdón. A su hijo Isaac como Elohim le había ordenado, es decir, al él circuncidarlo, está cumpliendo la instrucción del Eterno. Lo vimos en la porción anterior, de 8 días se circuncidarás a todo varón, de 8 días de nacido. Es la instrucción para la circuncisión y no estamos en el monte Sinaí o no pasamos el monte Sinaí, el eterno Dios da la instrucción, Abraham está caminando, cumpliendo la voluntad, el mandamiento, la instrucción del eterno, colocando sobre Isaac el sello de la promesa. Y ese mandamiento es para nosotros como padres, colocar el sello de la promesa del Eterno en nuestros hijos, y esto es la circuncisión. ¿Es una carga? No. ¿Es una atadura? No. Ahora, si yo lo interpreto, como dice Pablo, si yo lo interpreto que con ser circuncidado voy a ser salvo, entonces sí se vuelve una atadura, porque la circuncisión no me hace salvo. Yo tengo que creer en el Eterno y entonces el sello es su espíritu en nosotros. Y por lo tanto, como yo quiero guardar su mandamiento de aquí en adelante, tuve ese encuentro con él y quiero guardar su palabra porque tuve ese encuentro, ese despertar, entonces yo voy a caminar en todos sus mandamientos y entre esos está el sello de la circuncisión en nuestra vida. Eso me hace más o menos para los hombres o más santos, no, pero sí me hace obediente delante del Eterno. Y ahí es donde todos podemos examinar. Cuando el Eterno da una palabra, lo que para el hombre es un impedimento, para Jehová es cumplimiento. Bien, y esto porque tuvo esa materialización a través de este hijo que le había prometido. Y esta parte de la circuncisión lo vemos, o nuevamente hacemos el énfasis, el capítulo 17, él le da esta señal. En los siguientes versículos vemos que era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac y Abraham, perdón, Sara
le coloca el nombre a Isaac, como le había prometido también, diciendo bien que todo aquel que diga se reirá conmigo. Es impresionante. El nombre de Isaac significa risa o reír, porque así también vino la alegría a su vida, pero también su nombre está compuesto por letras que nos identificamos que tienen valor 100 y valor 90, que son las edades que tenía Abraham y Sara cuando nace su hijo. Y esto es un año después de que el Eterno le da la palabra, anticipando también el nombre. Es impresionante, porque él cuadró todo para que todo se diese de acuerdo a su tiempo, incluso su nombre tuviese los valores numéricos de la edad de Abraham y de la edad de Sara. El Eterno calcula todas las cosas para que se den el cumplimiento perfecto, sí. Y así sucedió con Yeshua cuando es declarado el Cordero que quita el pecado del mundo, el mismo día en que se cumplen las 69 semanas de la profecía de Daniel, él manifestándose, dándose a conocer en ese punto, testificando Johanán de él como el Mesías príncipe del Cordero que quita el pecado. Impresionante. Bien, lo siguiente que vemos, y para poner también el fundamento, y creció el niño y fue destetado, entonces hizo Abraham un gran banquete el día en que Isaac fue destetado. Era normal, cultura de esa manera. Hoy dicen baby shower o ya hacen otro tipo de fiesta. Bueno, pero Sara vio que el hijo que Abraham había tenido de Agar, la egipcia, se burlaba o lo perseguía. Por eso le dijo a Abraham, expulsa a esa esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de esa esclava con mi hijo, con Isaac. En este punto, el contexto así lo requería. Bien, hoy tal vez no lo vamos a hacer de la misma manera, pero en ese punto el contexto lo requería porque el primogénito heredaba en lugar del padre. Entonces, Ismael, por ser mayor, aparentemente debía ser el primogénito, pero el Eterno prometió descendencia a través de Isaac, no de Ismael. Lo vimos en el capítulo anterior. Entonces, a Sara, alineada, alguna puede criticarlo, bien, no le voy a quitar el hecho, pero Sara, actuando en alineada al eterno Dios, le habla estas palabras. Claro, otros pueden decir a ella le conviene porque no quiere que éste se quede con la herencia de su hijo, pero está actuando alineada a la voluntad del eterno Dios, donde ese no iba a heredar con su hijo, porque entonces a Abraham le tenía que dejar todo a Ismael e Ismael ser el principal, heredar sacerdocio, doble porción y todos los recursos o la mayoría de los recursos que él tenía. Por lo tanto, iba a ser ahora el principal y toda esa familia iba a pasar a llamarse por la casa de Ismael. Bien, entonces era importante que se cumpliese la voluntad del Eterno, de que a través de Isaac fuese llamada descendencia. Entonces dijo Elohim a Abraham. Claro, a Abraham le pareció grave, y nos dice el versículo que a él le pareció grave que ella dijera estas cosas, y a lo mejor discutieron. Tienen esposas y esposos Abraham. Entonces dijo Elohim a Abraham, no parezca grave ante tus ojos lo del muchacho y tu sierva. Escucha la voz de Sara en todo lo que te dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Bien, a ver, no es que le está diciendo, Abraham, ahora tú vas a obedecer siempre a tu mujer. No está diciendo eso. Y ahora nosotros hoy tenemos que obedecer a nuestras esposas. No, es que le está diciendo en el tema, en el contexto, en lo que se está refiriendo. Púlsalo porque este no va a heredar con mi hijo. Ahí le está diciendo, escuchen todo lo que te dice, de que la expulse, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y en esto, para que todos siempre entendamos bien lo que nos dice el Eterno. En Isaac te será llamada descendencia, aunque también del hijo de la sierva haré una nación, pues él es descendiente tuyo, tal como le había prometido en capítulo 17. Abraham entonces se levantó, la llevó y la expulsó de su casa. Que si lo hizo bien, que se lo hizo mal, ya quien sabe, el Eterno juzgará y usted puede tener sus opiniones, bien, pero el Eterno juzgará, que si la dejó sin nada, que si la echó para la calle, la botó como un perro,
el Eterno va a juzgar este asunto. Bien, pero acá él había prometido descendencia a través de Isaac y no de Ismael. Abraham luego tiene más hijos y a ellos les entrega, también nos dice que eh, les entrega parte de sus bienes también a ellos, pero la mayoría todos se lo dejó a Isaac. Bien, ¿qué quiere decir aquí? Solo por el texto la botó como un perro en la calle. Muy posiblemente no, le dio por la figura de su sostenimiento, pan y agua, con todos los recursos que a lo mejor necesitaba, porque luego dice que él se volvió una gran nación. Bien, entonces claro que le tuvo que haber dejado provisión para su camino, para su sustento, no solamente pan y agua. Bueno, pero ya eso queda a interpretación de cada uno. Bien, entonces en este punto también Pablo, por eso les digo de fundamento, nos habla en Gálatas y es también tema central dentro de su carta a los Gálatas. Esto para que todos siempre recordemos este episodio. En Gálatas 4, 22, 23 nos dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y uno de la libre. El de la esclava nació según la carne, pero el de la libre según la promesa. Él, gran parte de esta parte en Gálatas, bien, lo basa en estas dos o en estas dos posiciones, uno el esclavo, uno la libre. La esclavitud que venía por creer de que a través de la circuncisión había salvación y la libertad de creer que la promesa, de que a través de la promesa es que heredamos o alcanzamos salvación y por tanto guardamos los mandamientos o guardamos la Torá. Y es el tema central en la carta a los Gálatas. No se los puedo poner todos, pero allí les dejo para que ustedes puedan continuar. Sucedió en aquel tiempo que Abimelech y Ficol, capitán de su ejército, se dirigieron a Abraham diciendo, Elohim está contigo en todo lo que tú haces, era evidente. Ahora pues júrame aquí por Elohim que no me engañarás ni a mí, ni a mi hijo, ni a mi posteridad, conforme a la misericordia que he obrado contigo, porque actúo en justicia. Haz conmigo y con la tierra en que estás como forastero. Y Abraham dijo, lo juro. Bien, él, claro, en toda la rectitud, siendo profeta o actuando juez, lo juro. Por tanto, se llamó a aquel lugar, entonces él sacó, aparentemente hubo un altercado, bien, ni tú y ni yo sabíamos, entonces resolvamos este asunto, sacaron 7 becerras, degollaron y hicieron pacto allí, jurando de esta manera. Por tanto, se llamó a aquel lugar Berseba, o Pozo del Juramento, Pozo de los Siete, significa ese nombre, que de hecho ese lugar hoy en día existe, eso es impresionante, pues ambos se juramentaron allí. Pactaron pues en Berseba y levantándose Abimelech y Ficol, capitán de su ejército, regresaron a tierra de los filisteos. Y plantó un tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre del Eterno, el Olam. Abraham dio nombre a ese lugar, con él se originó ese pozo de los siete o ese pozo del juramento, y él levanta un altar plantando ese árbol tamarisco, invocando el nombre del Eterno. Entonces, donde se invoca su nombre, ese lugar se convierte en un altar. Hoy no sacrificamos animales, eso lo tenemos muy claro, bien, pero al invocar su nombre, ese lugar se convierte en un altar. Por eso nosotros somos un altar viviente de adoración, porque ahora fuimos hechos cercanos y en todo lugar donde estamos, invocamos su nombre. Bien, en nosotros habita su espíritu, es decir, que su fuego puede manifestarse. Bien, Abraham habitó como forastero muchos días en la tierra de los filisteos. Eh, en ese lugar vamos a ver que luego se le aparece a Isaac, bien, y también luego se le aparece, bueno, seguimos en el capítulo 22 para ir culminando y nos dice acá, este es otro fundamento, por eso estas porciones son muy importantes, por eso es necesario ir al origen, bien, porque así entendemos a Pablo, entendemos a Yeshua, parte de a qué sacrificio representa a él, bien, y aquí lo vemos, aconteció después de estas cosas que lo improbó Abraham. Y esto a alguno le puede sonar raro, pero sí, el Eterno nos prueba, el Eterno no tienta a nadie, porque esta palabra
probó, o en algún punto se ha traducido tentar, pero no es así, porque el Eterno no tienta a nadie, nos dicen los apóstoles. Bien, Él lo probó y en más de una ocasión lo vemos en la Torah y lo vamos a estar compartiendo, que eh, le envió el maná al pueblo para probar si habían o no de permanecer en sus estatutos. También probó al pueblo en el monte, no temáis, les dice Moisés, no temáis, porque para probaros ha venido el Eterno, se ha manifestado, para ver si veis o no de guardar sus mandamientos. Y te conduje por este amplio y espacioso desierto de tierra de serpientes y escorpiones para ver si habías o no de guardar mis mandamientos. El Eterno prueba, claro que sí. Bien, y de hecho en Éxodo 15:25 les adelanto y dice, entonces él clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, el cual echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le puso estatuto y decreto y allí lo probó a Israel. A ver, ¿cómo eres probado o en base a qué eres probado? A una instrucción, a una palabra. Si has o no de permanecer en ella. Eso es lo que está sucediendo con Abraham. Y eso es lo que el Eterno hizo con el pueblo y hace con nosotros. Si hemos o no de guardar sus mandamientos. Por eso es necesario que pasemos a veces por circunstancias para ver si habemos o no, si vamos o no a guardar sus mandamientos. Y eso lo vemos acá como fundamento para nuestro padre Abraham. Entonces, ay, claro, todos queremos las bendiciones y ser benditos como nuestro padre Abraham, pero nuestro padre Abraham fue probado. Entonces, nosotros también vamos a ser probados. ¿Bien? Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, que también lo repite en el verso 12 y el 16, a Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moriah, y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te di. Damos referencias acerca de esto, Hebreos 11, 17 al 19. Por fe Abraham, habiendo sido probado, también nos lo dice el apóstol Pablo en Hebreos, bien acerca de él. Entonces nosotros también ofreció a Isaac y el que recibió las promesas ofrecía a su unigénito. Es como decir, ¿cómo es posible si Abraham recibe todas las promesas? Yo no voy a encubrir nada a Abraham, en ti serían benditas todas las naciones, creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué más le vamos a probar? Es un sentido desde mi punto de vista. ¿Qué más le vamos a probar? Pero el apóstol Pablo nos dice, el que recibió la promesa ofrecía a su hijo, es decir, estaba siendo probado. Hoy nosotros no las creemos porque ya conseguimos un puesto, ya somos apóstoles, ya somos profetas, tenemos mucha gente, una o dos congregaciones, ya que más, no, hasta el último día de nuestras vidas vamos a ser probados si hemos o no de guardar sus mandamientos y por eso debemos permanecer fieles hasta lo último, porque posiblemente, bueno, mejor no te entro en ese tema, respecto al cual fue dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces, él iba en la prueba pensando que el Todopoderoso iba a levantar a su hijo. Y aquí es una demostración de fe que ya les voy a compartir también. Es una demostración de fe, es una obra de la fe de que él tenía con respecto a entregar a su hijo. Juan 3:16. A ver, ¿qué fue la prueba de Abraham? Si obedecía la entrega de su hijo. Bien, esa es la prueba en base a esa palabra, a esa petición. Si vas o no a guardar mis mandamientos. Si él hacía esto, todo lo demás lo iba a hacer. Entonces también en ese cierto sentido, nosotros somos probados de una u otro punto, en una u otra área que abarca la seguridad de mucha de nuestra obediencia a ciertos mandamientos. Pero hay escalones que tenemos que ir avanzando en nuestra fidelidad al Eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, a partir de aquí vemos esas referencias también como se hablan acerca de Isaac y también tienen una referencia con Yeshua, porque a Isaac se le dijo tu hijo, tu único.
Y le dice también el verso 12 y el 16. En Juan 3:16 se habla de Yeshua como el Hijo único, el unigénito. Bien, es una referencia a Yeshua. Y en 2 de Crónicas 3, hablando del monte Moriah, vemos que comenzó Salomón pues a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, donde se había aparecido a David su padre, incluso, miren, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. ¿A dónde fue Abraham? A ese monte Moriah, que luego vino a ser la era o la propiedad de Ornán Jebuseo, que luego David le compró, que luego se construyó el templo, el lugar, la casa del Señor. De hecho, hoy se menciona que allí está la piedra, o históricamente, mejor dicho, fuera de la Torá, se menciona que ahí está la piedra en ese lugar donde Abraham acostó a Isaac, que hoy está la mezquita o el domo de la roca, y dicen que es ese mismo. Bueno, lo cierto es que es ese monte, ¿bien? En el cual se está refiriendo, por lo que tienen una implicación también de la presencia del Eterno en ese lugar o de ese sacrificio que se va a realizar en ese monte, el lugar hoy más sagrado considerado por el judaísmo. Tomó entonces Abraham los troncos del holocausto y los cargó sobre su hijo Isaac. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y ambos iban juntos. Ambos, juntos. Lo puso sobre su hijo, por eso nos gusta esa imagen o las imágenes que ponía en la portada. Isaac no era un niño ignorante, obligado por su padre. No, él era un hombre ya y estaba adulto, podía cargar ese peso de esa leña para el sacrificio. Entonces él voluntariamente, como lo vemos en los siguientes versículos, se entregó entendiendo luego lo que iba a suceder. Isaac habló a su padre Abraham, dice, Padre mío, y él respondió, aquí, hijo mío. Y él dijo, mira, está el fuego y los troncos, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hasta este punto aparentemente no sabía. Y dijo Abraham, Elohim se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y ambos iban juntos. Y luego vemos que eh, para ver, Isaac es atado y acostado en el sacrificio, en el altar. Abraham siendo más anciano, bien, 140 años posiblemente, iba a poder contra su hijo para forzarlo y atarlo allí o en obligación. No, él se entregó voluntariamente. Similar a lo que hizo Yeshua, Juan 19:17, y cargando él mismo su cruz, salió al lugar llamado la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Él le dijo a Pilato que él podía clamar al Padre y le enviaría legiones de ángeles para que lo librasen si no se estuviese entregando voluntariamente. Es decir, lo hizo también de la misma manera. Juan 16:32 dice, he aquí viene una hora y ha llegado en que seáis esparcidos cada uno por su lado y me dejéis solo, aunque no estoy solo, porque el Padre está conmigo, como iba Isaac con su padre Abraham, nuevamente una figura de Yeshua y el Padre. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. De la misma manera, Isaac puso su vida voluntariamente en las manos de su padre y luego de esto él vio linaje, bien, y la voluntad del Eterno fue en su mano también prosperada. Una palabra que también se cumple en Yeshua. Al recogernos un pueblo que no era pueblo, y Yeshua mismo lo dijo, tengo otras ovejas que no son de este rey, él vio linaje. Entonces, acá vemos ese tipo de Isaac con Yeshua. Y de hecho, Elohim se proveerá un cordero. Vemos cómo en la porción de los evangelios, Yeshua llega donde Johanán luego del ayuno y él testifica delante de las personas allí presentes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el anticipo profético de esta palabra que vemos acá en Génesis 22:8. Bien, porque a través de este se pasaba por alto y es lo que está haciendo o lo que el Padre hizo con Yeshua, pasar por alto nuestros pecados. Cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, Abraham construyó allí
el altar y preparó los troncos. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de los troncos. Bien, voluntariamente. Y de la misma manera lo vemos como Pablo nos dice en Tito, aguardando la esperanza, bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras, de la misma manera. Bien, entonces a lo que él tenía el cuchillo y tomó su mano y no me imagino, no puedo imaginarme el pensamiento de Abraham y su momento, su condición en ese momento, no sé si le temblaba la mano con el cuchillo por matar a su hijo, pero ya que lo iba a hacer y el Eterno pudo discernir la intención en su corazón de obedecerlo, entonces le gritó, Abraham, Abraham, y le dijo, venme aquí, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada. Le dijo, pues ya conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, a tu único. Impresionante. Dificilísimo, casi imposible de igualar. Entonces alzó Abraham los ojos y aquí vio un carnero detrás, trabado por los cuernos en el zarzal. El Eterno se proveyó ese carnero. Bien, pero la cuestión acá es también, termino. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo sacrificó en, el lugar, en holocausto en lugar de su hijo. Esto es impresionante. Bien, ¿por qué también? Porque ya estaba dado el sacrificio. La orden fue un sacrificio, sacrifícame a tu hijo. Entonces, tenía que morir y ciertamente murió, pero no él, sino el carnero, un sustituto. Por lo tanto, Isaac queda consagrado, dedicado, apartado, kadosh, santo para el Eterno. ¿Cómo es esto? De la misma manera como el Eterno dio Isaac primogénito, ¿bien? De la misma manera como el Eterno dio sentencia en los primogénitos de la tierra de Egipto, donde todo primogénito debía morir. Pero el Eterno dio la instrucción que con un cordero él iba a pasar por alto los primogénitos de los hijos de Israel, como lo hizo aquí con Isaac. Esto es brutal para nosotros poder entender el sacrificio de Yeshua y por qué ahora somos reinjertados en el olivo, por qué podemos volver al Eterno, porque este carnero era inocente. Bien, entonces tenía que morir, por lo tanto Isaac queda consagrado ahora al Eterno. En Egipto, los primogénitos de Israel tenían que morir, pero muere el cordero por cada familia y quedan consagrados los primogénitos. Nosotros, porque quebrantamos el pacto que hicimos con el Eterno en el monte Sinaí, teníamos que morir, hay sentencia sobre nosotros, pero uno inocente, Yeshua, no quebrantó el pacto, murió en nuestro lugar y así nosotros quedamos consagrados. Por eso somos santos, no porque tenemos una aureola o alitas, es porque Él murió en nuestro lugar, por lo tanto queda consagrado. Y esto es un principio en la Torah que lo vamos a estar compartiendo nuevamente en su momento. Bien, pero es ese principio de sustitución. Juan 1:29, al día siguiente ve a Yeshua que viene hacia él y dice aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como les acabo de compartir. Bien, y voy finalizando con lo siguiente. Esta fue una obra de fe. Santiago 2:18 nos dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe si las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, pilas, porque aquí lo está diciendo bien. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también lo creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y la fe fue perfeccionada por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Veis que el hombre es justificado por obras y no solo por fe? Esto para que todos profundicemos realmente y clamo al Eterno porque sea profundizada su revelación y estas palabras de los apóstoles sobre nuestra vida a mayor profundidad
para que podamos ser libres, para que podamos caminar sin flaquear delante de Él, como muchas veces nos hemos encontrado, y con el pueblo en general, y criticado también porque, ay, este va, es o no es, parece pero no parece, por esa ligereza a veces de nuestra fe, de seguir nuestra fe, porque él está siendo enfático, ¿no? En versículos antes, a ver, alguno le dice, sí, que tiene hambre y le dice, ve con Dios que él te va a proveer, algo similar, perdonen que le parafraseé. Entonces eso es obras, respalda tu fe. Más bien, dale de lo que tienes y ahí sí, es lo que quiere decir. Bien, que simplemente no es andar hablando y hablando y que tus acciones no respaldan lo que hablas o lo que crees. Y esa es la importancia acá, que nosotros si creemos al Eterno, entonces sí, tenemos que creerlo por completo, al punto de que incluso nuestra vida sea demandada, como lo está haciendo con Abraham, que a él creyó, pero entonces fue probada esa creencia, esa fe, bien, pidiéndole a su hijo que entregara a su hijo. Y él la pasó, la cumplió, lo entregó completamente en su corazón al Eterno. De igual manera nosotros todo lo que tenemos, si nos es pedido por el Eterno, igual lo entreguemos. Si es de pagar el precio de nuestra vida por su Torah, entonces ahí tenemos que morir. Bien, y el eterno Dios nos va a recompensar mucho más, no solo en esta vida, sino en la que viene delante de él, tal cual las palabras de Yeshua. Bien, y termina con el versículo. eh, y llamó a Abraham con los versículos, y llamó a Abraham a aquel lugar Jireh, por eso se dice hoy, en el monte donde Jehová será visto. Y el ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo, por mí mismo he jurado, oráculo de Jehová, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, a tu único, ciertamente te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia, reafirmando la promesa, como las estrellas de los cielos y como la arena que hay a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Esto es una proclama que podemos hacer también porque somos nosotros allí, pero como Abraham tenemos también que caminar. Y en tu simiente serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido a mi voz. Y regresó Abraham con sus mozos, luego se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Luego le llega la noticia de su familia, de que Nacor tuvo sus hijos y Betuel tuvo a su hija, y de ahí viene o nos pone ese contexto para la siguiente porción, donde Isaac le busca familia, esposa de la familia de Nacor. Bien, entonces él dice, por mí mismo he jurado, es el mismo fundamento que nos dice Pablo en Hebreos 6, bien que solo le voy a dejar la cita, en esta porción no le voy a leer, Hebreos 6, no habiendo uno mayor, dice, por mí mismo he jurado, y ciertamente todo conflicto se resuelve por el juramento. En aquel tiempo era el contexto, hoy en día se resuelve por un papel firmado, notariado por un juez. ¿Bien? Porque se ha perdido el valor de las palabras, pero el Eterno, no habiendo uno mayor, juró por sí mismo de que así iba a cumplir la palabra sobre Abraham. Bien, entonces familia, estas porciones son más bien de desmenuzarlas y de casi que quisiéramos sabernos la textual, todas estas palabras para estarla cada día más repasando porque esa es esencia de nuestras raíces como descendencia de Abraham y como pueblo del eterno Dios, y proclamamos sobre sus vidas que la revelación del eterno Dios viene sobre ustedes para romper eh, y terminar de derribar todo argumento de hombre, toda interpretación de hombre, todo mandamiento de hombre que te impide caminar en libertad creyendo al eterno Dios. En el nombre de Yeshua. Bien, familia, culminamos con la porción de esta semana, agradeciendo al Padre Eterno por su instrucción, porque son de fundamento y de vida para nosotros. Así también, les invitamos a que puedan acompañarnos todas las semanas en las transmisiones en nuestro canal de YouTube, que le puedan
dar me gusta y seguir para que no se pierda ninguna de las transmisiones y así también extender estas palabras, estas enseñanzas a todo aquel que necesite escuchar. Bien, shalom, shalom y nos vemos en una próxima porción.